Lo que se va a hablar hoy, esta noche, se va a tratar sobre lo que es un proyecto, ¿sí? La importancia de la creación de un proyecto, la gerencia del proyecto. Yo digo que nosotros como pero tenemos que hacer una especialización, una maestría, eh, y yo digo que como para alabar el título, ¿sí? Para saber el conocimiento que uno tiene en el transcurso de su carrera. Entonces, una de las especializaciones que hoy en día es muy apetecida, digamos así, para nosotros como ingenieros, es lo que es la gestión de proyectos o gerencia de proyectos. Pues dependiendo del nombre que se den en los diferentes tipos de países, digamos así. Aquí es gestión de proyectos, ¿sí? Una especialización, hay una maestría en gerencia de proyectos, gestión de proyectos, como hay otra que se llama proyectos empresariales. Bueno, entonces, les doy un ejemplo así de esos procesos que se hace como gerencia de proyecto. Pues una de mis especializaciones es sobre gestión de proyectos, ¿sí? Y que se enfoca más a lo que es el crecimiento de nuestras empresas. Entonces, el tema se convierte en gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI. ¿Qué es el PMI, muchachos? El PMI es una institución creada en los Estados Unidos en 1609, ¿qué? En 1969, para crear lo que eran unas normas, ¿sí? Eh, o unos lineamientos para la creación de proyectos. Entonces, se hace un libro, ¿sí? Sobre todos esos lineamientos, una, digamos así, la Biblia de la gestión de proyectos, se hace un libro específicamente eso. No es una metodología, no es, sino es unos índices, digamos así, o unos paso a pasos para llegar a un proyecto a la terminación. ¿Listo? Entonces, en el transcurso de las diapositivas se va a hablar de ese libro. En todos los videos que yo he montado sobre este tema, se habla sobre el proceso de la gestión, ¿sí? Sobre la creación. Entonces, eh, debemos tener en cuenta que todo proyecto que se haga o en nuestra empresa siempre es como siempre les he dicho en todas las materias, que es mirar hacia el futuro, al crecimiento de nuestra empresa o al crecimiento dependiendo de la necesidad. ¿Ok? Entonces, gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI. Hablemos sobre los proyectos. Eh, los proyectos vienen, o el gerente de proyectos viene desde la época de los antepasados, ¿sí? Que se creían o que se cree, ¿sí? El hecho de que son los directores de cada proyecto. Si nosotros nos remontamos a la Semana Santa y cuando vemos nosotros nuestra revista Moisés, ¿sí? Él es un gerente de proyectos, ¿sí? Es el creador de las pirámides, de no sé qué, y bueno, todo ese problema que pasa para matar al hermano, bueno, todo ese problema que pasa con Moisés. Entonces, desde ese momento se crean o se crean los proyectos, no digamos de la Biblia, sino de los proyectos de la época, ¿ok? Entonces, grandes proyectos y existentes todavía. Las pirámides de Giza, espero conocerlas. La Gran Muralla de China, pues todos estos procesos o todos estos grandes proyectos se han definido o se han crecido siempre dependiendo del lineamiento de una sola persona. Entonces, ese es el proceso que se estudia o que se hace gerenciar este proceso. La gerencia de proyectos va dirigida a todas estas personas que empiezan a trabajar a direccionar el direccionamiento de cada proyecto. Entonces, pues conocemos, eh,
cada proceso de estos. Un proyecto es el esfuerzo temporal que lleva a cabo la creación del producto o servicio resultado único, y lo dice el PMBOK. Entonces, ese es el libro que yo les digo, muchachos. El PMBOK es un libro que lleva unos procesos de unos paso a paso, digamos así, en lenguaje coloquial, para que se convierta y se rige uno cada proyecto. Y ahí en ese libro lo dice, y eso se lo hacen comprar a uno. ¿Sí? Cada proyecto es una ciencia diferente, ¿ok? Entonces ese libro lo va direccionando a uno el proyecto que uno quiera, ¿sí? Desde el punto de vista informático, civil, construcción, bueno, de todo lo relacionado, ¿ok? Y siempre se presenta en nosotros como ingenieros de sistemas en las empresas. Entonces, en Colombia, ¿sí? Vayamos a Colombia, que es una de las empresas, o es uno de los procesos que son muy votados a lo políticamente, ¿sí? Los políticos juegan con todo esto a mandarse proyectos y las creaciones. Un gran proyecto en Colombia, la creación de pasar el puente, romper la línea, ¿sí? Cuando uno va a Cali, romper la montaña para hacer el paso. ¿Cuántos años no se han demorado? ¿O cuántos años? O ese proyecto el de Melgar, ¿sí? Atravesar la montaña, que ya está culminado. Eso fue un proyecto y bajo una licitación. Entonces, en Colombia existe esa empresa. Yo digo, específicamente se licitaba a estas empresas, ¿sí? Abrían una licitación de los proyectos, entonces la empresa donde trabajábamos todo ese proyecto. Entonces uno se lo presentaba a esa empresa y él hacía un estudio específico y le asignaban uno de los proyectos. Entonces eso va dependiendo de la empresa y de la necesidad. Bueno, más adelante vamos a mirar cuál es el proceso, ¿ok? Un proyecto es una organización temporal que se ha creado a propósito de entregar uno o más productos comerciales según los negocios o caso convenido, ¿ok? Esto es un proyecto, ¿listo? Estas normas de este libro, ¿sí? De PNBOK, es estandarizado, ¿ok? No digamos que se hace una segunda parte o hay un libro PMBOK Guía 2, no, existe eso estandarizado. ¿Por qué? Porque se trabaja todos los proyectos que se han hecho en el transcurso y tiene sus normas. Y dicen, si uno sigue esas normas de que nos dice la guía, pues tendremos a culminar todo lo que es un proceso o un proyecto finalizado. Introducción a la gestión de proyectos. Vamos a tener pues proyectos de producto, servicios o resultados. Existen varios proyectos. Todo proyecto que sea necesario o que sea compatible con la necesidad que se utilice es un proyecto. Entonces, ¿de dónde aparece la idea de proyectos? De las mismas necesidades que tienen las personas. Entonces, la creación de los grandes proyectos, ¿ok? Hay o los tipos de proyectos únicos, temporales, proyectos impulsados al cambio, ¿sí? Entonces, eso hace referencia a toda esta cantidad de actividades que nos llevamos a la finalidad de un proceso, ¿ok? Empezamos con lo que organización, ¿sí? El valor de un negocio, estado actual, el estado futuro, el proyecto, lo que hace es, y lo he dicho, es crecer, ¿sí? Hacer una dependencia de nuestro proyecto para que crezca nuestra empresa y dependiendo de diferentes actividades específicas que tenga cada proyecto para llegar a su finalidad, ¿ok? Se debe tener en cuenta que uno en, para que le hagan o licitar, digamos así, o para que le entreguen un proyecto, siempre existe
la forma de entregarlo. Primero toca entregar el proyecto, el estudio, y después uno entra a la licitación. Entonces, eso hay varios, pues en Colombia se mueve mucho dinero en ese proceso de proyectos, ¿sí? O en esas licitaciones. ¿Listo? Espero que alguno haya participado en las licitaciones o han ido a ver cómo se hace una licitación allá en Colombia, ¿no? O así a lo que se dice por ahí. Listo. ¿Qué es dirección de proyectos? Ok. Es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas, técnicas que tienen las actividades proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Eso es un proyecto, muchachos. O los pasos que se debe tener, las aplicaciones, la habilidad que tiene nuestra empresa para ganar esa licitación, para ganar ese proyecto o ese direccionamiento a un proyecto. ¿Sí? Se logra mediante aplicaciones e integración adecuadas de 49 procesos. La dirección de un proyecto, ¿sí? Agrupa de manera lógica, digamos así, en un contenido específico, categorías de 5 grupos de procesos. Por eso hablo tanto o hago referencia mucho a la palabra procesos. Estos 5 grupos de procesos son inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Eso es lo que se llama. Puede ser eh, un proyecto para una gran empresa o para una pequeña empresa. Entonces, esta guía, ¿sí? Y es bueno, oiga, el que pueda conseguirse ese libro, y como les digo, eso es tener en cuenta todo proceso, eh, porque es muy necesario llevar un orden y volvemos otra vez a lo que somos nosotros los ingenieros de sistemas, personas ordenadas, cuadriculadas bajo los procesos, ¿ok? Entonces, eso es bueno tener ese libro en su biblioteca, no sé, pues volviendo otra vez al proceso de lectura. ¿Listo? Importancia de la gerencia de proyectos. ¿Por qué me gusta este tema? ¿O por qué hago mucha referencia a este proceso? Porque en uno de los trabajos que estuve allá en Colombia, ¿sí? Era jefe de proyectos, ¿sí? Y trabajamos sobre la licitación nuestra empresa hacia lo que era la chatarrería, ¿sí? Todo el concepto chatarrería electrónica, ese era un buen proyecto. Nadie quería hacer eso, ¿sí? Tristemente nadie quería hacer ese proceso porque las grandes empresas ya lo estaban monopolizando. Entonces, el problema era que no había gente que tenía los contactos que tenía mi jefe en esa época. Entonces, me nombró como gerente de proyectos. ¿Okay? Entonces, hago referencia a eso. Entonces, cumplir los objetivos del negocio era, pues, a nuestra empresa, eh, pues el objetivo era ganar dinero, ¿sí? En cantidades, en unas cosas que lo regalaban, que eso era basura electrónica, ¿sí? Satisfacer las expectativas de los interesados, muchísimos, porque la gente le preguntaba a uno para qué lo necesitaba, ¿sí? ¿Para qué quería? Que si uno se iba a volver rico sacándole el oro a los microprocesadores, que a los computadores, que nos íbamos a llenar. Entonces uno les explicaba y a veces regalaba uno un curso o mandaba a un grupo de muchachos de la empresa que si usted me regala toda la chatarra electrónica que tiene, los empleados van a tomar un curso de arquitectura del PC, ¿sí? O de manejar Word, Excel, bueno. Entonces uno lo certificaba y listo. Y entonces eso era un intercambio, satisfacer lo que yo le digo. Entregar los productos adecuados en el momento adecuado, automáticamente nos teníamos que entregar una gran cantidad de chatarra electrónica clasificada en containers, ahí en Buenaventura, pues para llevarse directamente. Dime, Leonardo. Ingeniero, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Ahorita se ha detectado otro problema inconveniente ahora que habla usted de la chatarra electrónica, los desechos electrónicos que está dejando el Anwar que maneja todo lo que refiere a bitcoins.
la minería de datos, eso está mejor dicho, pero terrible. Estaba leyendo un artículo que donde son casi 32.000 toneladas anuales las que quedan de desechos electrónicos. Entonces, ¿para dónde va a ir a parar todo eso? Entonces, eso sería un buen negocio también. Oh, claro, sí. Es que bien dicho, Económico, ¿no? el Viéndolo del déficit, lado económico, pero por el lado al medio ambiente, pues eso sí es bien delicado. Pero pues si uno se quiere, bueno, sí, sí, sí. hay una buena fuente. Bueno, eso sí, 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 sí tienes razón. Pero mira yo también leí un reportaje, sí, que hoy en día Japón y China, todos los productores de tecnología de microchips, ¿sí? Eh, necesitan, porque no hay el, el elemento químico para seguir haciendo. Entonces, por esto La, ma- están tan apetecida la chatarra electrónica, ¿sí? la materia Todo, prima. todo, todo proceso electrónico, pero sí, al medio ambiente sí es muy perjudicial. Si Lo que uno, pasa es que los procesos, ingeniero, lo que pasa es que los procesos, porque todo es aprovechable, en la chatarra electrónica en realidad todo es aprovechable. Si nosotros lo analizamos desde ese punto, todo es aprovechable. Lo que pasa es que los procesos son los que son dañinos para el medio ambiente, ¿verdad? Porque en realidad todo se puede aprovechar. bueno, sí, eso sí tienes razón, don Víctor. No, no, y todo es aprovechable. Hoy en día ya lo que es este proceso de los monitores, porque los monitores eran los de cola, los CRT, eran eh, los más que ocupaban estos procesos de contaminación. Entonces, ahora todo es, o ya uno no lo tiene, o si uno lo bota, ya, ahí sí es perjudicial. Ya es un orden porque ese vidrio de esos CRTs, de los computadores o las pantallas de cola, es, es muy perjudicial, ¿sí? Entonces, y hay videos, muchachos, hay videos, y en los únicos países que no controlan eso, los Estados Unidos es uno de los países que no tienen problemas con la chatarra electrónica, pero los demás países latinoamericanos y tienen como unas leyes para eso, para la chatarra electrónica, ¿sí? Entonces, o el manejo de esos procesos. TRC tuvo, sí, las impresoras que ocupan espacio, expresión y excelencia. Exacto, uno de todos estos mecanismos electrónicos, ¿sí? Son aprovechables, pero es que nadie se toma y pues no se toma ese proceso. Yo digo que cuando nosotros, eh, pues los muchachos que trabajaban conmigo me decían, pero, ingeniero, ¿cómo? Ángale, tranquilo, eso separe los tornillos de las placa base y quite los procesadores y los chips. Entonces los tenía clasificados a los muchachos, unos desortando los chips y otros todas las placas y unos desarmaban. Bueno, teníamos todo eso una relación, pero también, ¿qué hacíamos nosotros con todos esos monitores o todos esos CRT? Pues tocaba destruirlos, ¿sí? Entonces esto también nos llevaba a un propósito y viéndolo bien, pues hacíamos mucho daño a la contaminación hoy en día. Pero bueno, así va moviendo el mundo. ¿Okay? Sigamos, perdón. Responder a los riesgos de manera oportuna, lo que les decía, yo creo que era uno de los problemas que teníamos nosotros, que era lo del medio ambiente, gestionar las restricciones, alcance, calidad, cronograma, costos, recursos de cada uno de los proyectos o ese proyecto en general, específico. Gestionar el cambio de la mejor manera, pues se trataba porque la gente era muy esquiva a regalarle eso por el hecho de que uno se iba a volver rico desarmando eso, ¿sí? Que uno se iba a quedar con oro y no sé qué. Entonces uno le explicaba a la persona, mire, esto es, entonces yo le decía, pues saque el oro, mire, el oro está acá. Y entonces se ponían ahí con el procesador a quitarle las patitas ahí. Le dije, bueno, a ver, ¿cuánto te da eso en oro? Yo te lo pago. Ay, no, ingeniero, llévese todo eso que me va a poner a hacer eso. Entonces, uno les llegaba y no es, tampoco me dice rico sacándole el oro eso porque
tampoco uno tenía el tiempo para eso, pero eso eran los procesos de enseñar a la gente todas esas cosas para que verdaderamente, eh, digamos así, iba a sonar feo, hacerse rico, hacerse dinero la empresa y mirar a ver cómo se podía, pues, aportar muchísimo. No hablemos de los hijos de un expresidente, pero ellos fueron los que manejaron o que están manejando, ¿sí? Todo el proceso de chatarraya en Colombia. Bueno, es una buena experiencia. Diferencia entre proyectos y operaciones. Las organizaciones realizan operaciones y proyectos. Ambos son realizados, las personas utilizan recursos limitados y se planifican ejecutar y controlar cada una de estas tareas. Pero las operaciones son continuadas respectivamente. Y los proyectos son iniciativas especiales y específicas bajo cada necesidad. Hay un cuadro, muchachos. Eh, las operaciones en equipos relativamente estables, un proceso repetitivos en las operaciones, en la focalización, sostenibilidad de la empresa bajo las operaciones o sobre las tareas específicas. ¿Listo? Y un proyecto, pues equipos temporales, si no se utilizan, pues se reutilizan o se apartan. Procesos no repetitivos porque un proyecto va hacia una meta definida, ¿sí? Y entregables únicos, pues es una sola tarea o solo proceso que hay. ¿Por qué hago estas dos comparaciones? ¿Sí? Porque la gente piensa que nuestros proyectos son operaciones relativamente organizadas para llegar a una productividad. No, entonces debemos tener en cuenta esa diferencia, ¿ok? ¿Qué es un proyecto? El Instituto PNMI, bueno, es una organización sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través de estándares, lo que les decía, certificaciones reconocidas mundialmente y se dedica ¿a qué? A la certificación de los proyectos, estándares mundiales, capítulos y comunicados de práctica, capacitación y educación sobre los mismos proyectos, investigación, gobernabilidad de cada uno de los proyectos. Entonces, digamos así, uno pasa nuestro proyecto, nuestro cuadernillo, digamos así, para que a nuestra empresa o a la organización PMI, y él dice, sí, está de acuerdo con esto, y le pueden dar un sello de certificado, dice, sí, este proyecto se puede trabajar, y entonces uno lo presenta a las licitaciones y inmediatamente, pues uno puede ganar puntos por ese hecho, ¿listo? Entonces, hay unas direcciones electrónicas que podemos trabajar o el que esté interesado en estos procesos, pues entrar. Lo que les decía, muchachos, el PMU o la guía, ¿sí? Nos, perdón, ¿no? Nos proporcionan pautas para el direccionamiento de proyectos individuales, ¿ok? Eso es lo que yo les decía, muchachos, no es un estatuto, digamos así, no es es una guía, ¿sí? No es una metodología, porque una guía es el proceso de pasos que se pueden diferenciar o tener características diferentes, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo les quiero hacer entender a ustedes, muchachos, que ese libro, ¿sí? O ese documento son guías específicas, ¿sí? Para todo tipo de proyectos. Un ejemplo que nos daba el profesor, me acuerdo tanto, era, oiga, este es un libro y nos mostraba la Biblia. ¿Qué es esta Biblia? No, pues la Biblia es un poco de cosas sin ofender a nadie, ¿ok? Entonces, el ejemplo, él decía que la Biblia era para diferentes tipos de personas. Entonces, la interpretación es la diferencia que hay entre los proyectos y los proyectos en la Biblia. Entonces, él hacía esa comparación me acuerdo tanto, entre la Biblia y el PMU. ¿Listo? Entonces,
Es una guía, muchachos, es una guía, y dependiendo de nuestra necesidad de proyecto, pues uno retoma todos esos procesos. ¿Listo? Todos esos procesos, perdón, no, todas estas características que tiene ese libro. ¿Listo? Promueve vocabulario común y el uso de aplicaciones en las direcciones de proyectos dentro de la profesión, ¿sí? De la dirección de proyectos. Esto a veces trae un CD, ¿sí? Y retomando eso, ya viene digital. La última vez que vi sobre ese libro, no sé si lo tienen digital, eh, en la feria del libro, ¿sí? Mm, trabaja y evoluciona este libro, ¿sí? Y uno lo puede comprar. Pues dicen que la mejor es como la primera edición sobre las características específicas, pero él va, como todo, va evolucionando en cada proceso en los grandes proyectos existentes que hay, ¿sí? Entonces, una actualización sobre ese libro, pues sería recomendable, muchachos, tenerlo. Eh, Director o gerente del proyecto, la persona asignada por la organización ejecutora para liderar al equipo responsable del alcance de objetivo de proyectos. Entonces, son dos cosas diferentes, el director o gerente. ¿Listo? El rol del director del proyecto es diferencial del gerente funcional, ¿ok? O de un gerente de operaciones. Son cosas muy diferentes. ¿Listo? Pues aquí hay un buen ejemplo de ese proceso, ¿listo? De la diferencia de un director de un gerente de proyectos. Competencias de un director o gerente de proyectos. El conocimiento. Siempre se ha dicho que el conocimiento sobre todos estos procesos, pues se le asigna dependiendo la tarea que se necesita para el proyecto. ¿Ok? Dirección técnica de los proyectos, dirección de proyectos, programas, portafolios, el liderazgo, eh, guiar, motivar, dirigir a un equipo, gestionar la estrategia de negocios, industria y en las organizaciones. Entonces, todo esto conlleva el comportamiento que tiene un director, ¿sí? De un proyecto. ¿Listo? Ese es el triángulo, digamos así, y esa es una ley que aparece en ese libro, ¿sí? Sobre el proceso que tiene el talento de las personas. Entonces, eh, vi un meme muy gráfico de lo que era un director, ¿sí? En Facebook, ¿sí? Y era muy cómico porque decía el director y aparecía una serie de muñequitos ahí jalando una carretilla y el primero era el director y el segundo dice, el gerente del proyecto es la primera persona, entonces él era el primero. Entonces el gerente de proyectos en una universidad era una sola persona y en la carretilla estaban todos los estudiantes. Entonces, pues se me hizo muy cómico en ese proceso, ¿ok? Ciclo de vida de un proyecto estructura. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros vamos a crear un proyecto, ¿sí? Tenemos la idea del proyecto, tiene que ser conjunto todo ese proceso. ¿Para qué? Para que llegue a una culminación, al cierre del proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión. Entonces, eso es lo que hacen los grupos o los proyectistas, ¿sí? Hay personas específicas que uno, cuando trabaja sobre estos proyectos grandes, o bueno, o en las empresas pequeñas, ¿sí? Siempre se debe contar con un grupo de personas que tienen todos estos procesos, ¿sí? Y que entienden cada uno de estas fases que uno quiere identificar para llegar al cierre del proyecto. Entonces, hay empresas proyectistas, digamos así, sobre estos procesos. ¿Y quién va a esas empresas? Pues el que tiene una necesidad. ¿Ok? Entonces, bajo las necesidades que tienen las personas o las empresas, pues se trabaja un proyecto específico. Entonces, hay muchas empresas y en Colombia hay una empresa, Project System, me acuerdo tanto, que era que uno iba y decía, bueno,
mi empresa es de zapatos, yo quiero que crezca, ¿qué proyecto me hicieron? Entonces, ellos hacen un estudio de toda nuestra maquinaria, todo el proceso que hay en nuestra zapatería y nos presenta propuestas. Entonces, esas propuestas, uno dice, bueno, en las pequeñas empresas, ¿sí? Entonces, esas propuestas eh, lo estudia la empresa y toma la decisión de eso. ¿Y quién la toma? Pues el ingeniero de sistemas de la empresa, ¿ok? ¿Por qué? Porque es el que va a beneficiar sobre todos los procesos que tiene nuestra empresa, todos los sistemas que se van a incluir en este proyecto, pues ¿quién lo maneja? El ingeniero de sistemas, ¿listo? Entonces, ahí hay un ejemplo de un ciclo de vida de un proyecto de construcción, ¿sí? El diseño, licitación, construcción, equipamiento, puesto en marcha, y el cierre. ¿Ok? Entonces, debemos tener en cuenta que todos los proyectos, ¿sí? Sin importar, ¿sí? De lo que se trate, debemos tener una serie de pasos específicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es el proceso que hay. Y si se dieron, no, todavía no han dicho el parcial, espero que hagan el parcial, porque ahí estoy solucionando preguntas del parcial. Bueno, el ciclo de vida del proyecto estructurado proporciona el marco de referencia básico para elegir el proyecto. Entonces, esto es pues un proyecto de construcción, ¿ok? Una licitación, diseño, construcción, equipamiento, puesta en marcha y el cierre. Entonces, todo eso usted lo hace eh, y usted lo hace en maquetas, digamos así, en procesos. Entonces, eso usted va dirigido hacia, y ese es el futuro de los proyectos hoy en día, ¿sí? Bajo un programa usted lo pone en 3D, 4D, 5D, ¿sí? Hacia lo que va el resultado. Entonces, uno va y presenta esos resultados bajo la certificación y actualmente puede trabajar ese proyecto o puede ganar la licitación. ¿Ok? Eh, no se puede. Más adelante, después que terminemos el tema de las diapositivas, pues hablamos sobre ese proyecto. ¿Listo? Niveles típicos de costo y dotación de personal en una estructura genérica de un ciclo de proyecto, de vida del proyecto, pues vamos a encontrar que siempre se van a trabajar sobre lo que es dos líneas, ¿sí? Costo a nivel de dotación personal a un tiempo, ¿ok? Eso es el proceso, digamos así, y un ejemplo, mmm, pongámoslo en el proceso de la utilización de guantes y cascos en una construcción. Entonces, eh, usted tiene como obrero o trabajador, tiene derecho a, al tiempo del proyecto, que son 3 años a 3 dotaciones. Entonces, eso es lo que hago o trato de referenciar en este cuadro, en este direccionamiento. ¿Ok? Entonces, eso es la organización que se debe tener frente a un proceso. ¿Y dónde lo hace eso? En el libro que les digo, muchachos, habla sobre cada uno de esos pasos o características de cada proyecto donde usted lo interpreta y lo pone en acción a su proyecto. ¿Ok? Mm, elementos básicos de producción. Bueno, eh, eh, me quitó la palabra de la boca. Ciclo de vida de un proyecto, otra vez, eh, sobre el impacto de variables en el tiempo, en el proceso, el riesgo que tiene, costo de cambios, dependiendo del proyecto que uno sea. Estamos hablando sobre un proyecto de construcción, ¿listo? Eh, el grado de riesgo, pues, más en una construcción debe ser máximo, ¿sí? Eh, y los que hablan esta materia de proyectos empresariales, hay una materia en la universidad, no sé si ustedes la ven o ya la vieron, ¿sí? Pero uno de las materias finales de carrera es sobre proyectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el comportamiento o la experiencia que tenemos nosotros como ingenieros para trabajar sobre proyectos, ¿listo? Y sobre trabajar sobre licitaciones, pues yo vi esa materia cuando me dictaron
fases del proyecto. Entonces, ya debemos tener en cuenta la idea, digamos, del proyecto, del proceso que tenemos que vamos a crear nuestro proyecto. El nombre del proyecto, número, las fases que se tiene que llevar, la duración, requisitos de los recursos, lo que se va a gastar, digamos así, criterios de entrada para que un proyecto ingrese a una fase, criterios de salida para que un proyecto se complete en una fase. Entonces, todos estos elementos o todo este conjunto de características que tienen nuestros proyectos siempre va diseñado hacia una culminación o un cierre satisfactorio para la empresa. ¿Ok? Depende, pues para la empresa que crea el proyecto o para la empresa que suministra ese proceso. ¿Listo? Entonces, debemos tener en cuenta eso. Y eso les digo, muchachos, el que se quiere ir por esa línea, ¿sí? De la ingeniería de sistemas es buena. Todo, hoy en día, toda empresa quiere surgir y debe presentar proyectos. Entonces uno puede golpear las puertas de, bueno, yo soy gerente de proyectos, no sé qué quiere que su empresa crezca. Sí, venga, hago un estudio y cobra tanto por el estudio del proyecto y usted lo lleva a cabo. Entonces, esos son compuertas que abren muchísimo la importancia que nosotros tengamos sobre o las fases del conocimiento. ¿Listo? Eh, pero es complejo, esto es larguísimo, muchachos. Esto de gerencia de proyectos es súper largo. Estos procesos de la dirección de, procesos, de los proyectos, como les decía, el conocimiento. El conocimiento de trabajar es, y lo digo que lo hacemos nosotros mucho mejor los ingenieros de sistemas por lo cuadrados que somos, ¿sí? Lo específicas cosas que nosotros tenemos para entregar una respuesta, ¿sí? Entonces, pues me parece a mí que nosotros somos los idóneos para trabajar esta gerencia de proyectos o cualquier proyecto gerencial en ese caso. Entonces, digamos así, el ingeniero de sistemas es la persona idónea para presentar un proyecto. Espero, ingenieros, que un día de estos, en vez de saludarme, oiga, profe, lo invito a mi empresa y estaré gustísimo en ir. ¿Listo? Creamos empresa, no seamos trabajadores de empresa. Otra. Se puede crear el software y el vendedor paso a paso para que lo ejecute y se les da un soporte pago. Bueno, en el aspecto de proyectos de software, ¿sí? Debemos tener en cuenta todos esos y es más minucioso en esos procesos porque tiene que jugar uno sobre las leyes de la informática en ese aspecto de la creación de nuevas procesos de proyectos de software. Perdón, ¿quién levantó la mano? Yo, profe. Dime. No, profe, yo sé que esta grabación la ven los directivos de la universidad y lo que usted estaba diciendo de que la gerencia, administración, gestión de procesos, de proyectos, perdón, proyectos, es muy importante en la ingeniería de sistemas, ¿ya? O Sí. sea, y eso lo hemos estado viendo en todas las materias, pero a mí sí me parece triste, parece como, o sea, digamos que triste, por no decir otra cosa, que la materia de formulación y gestión de proyectos nos la haya tirado virtual, donde accesamos una plataforma, vemos unas diapositivas, pero no podemos interactuar con un docente, no interactuamos con los compañeros, porque las clases son muy enriquecedoras cuando uno interactúa con el docente y se enriquecen más cuando empieza a interactuar con los compañeros. Pero esa materia de gerencia y gestión de proyectos nos la tiraron virtual. Entonces así me parece como triste, como aburridor, porque me parece que es una materia demasiado importante y debía ser presencial. Bueno, sí, sí sería, pues sí, tienes mucha razón en ese proceso, pero esa es la modalidad que se presenta. Porque sí, tienes toda la razón. Nosotros cuando yo vi esa materia en mi clase, eso era unos debates impresionantes. Por eso me gusta y por eso hice la especialización en gerencia de proyectos, porque eran unos debates muy atractivos y salía uno
aprendiendo de muchas experiencias que tenían los compañeros. Pero bueno, eso no te preocupes. Para eso existen los foros también, ¿no? Digamos que los Bueno, sí, eso sí. todo, ¿no? Porque pues Pero igual hubiese como sido genial que esa modalidad materia hubiese sido presencial, es sincrónica. complicado. Ahora, Ay, esa también podría ser una muy buena opción para la universidad, especialización en gerencia de proyectos bajo metodología PMI. uy, sí, sería muy bueno. Sería muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sí, más porque la capacitación es extensa, yo les digo, ese libro es extenso y se basa todo eso sobre esas metodologías, es muy extenso, pero es muy enriquecedora. Eso sí tiene razón. Y yo molestaba muchísimo porque decía, nosotros como colombianos, la malicia indígena nos lleva muchísimo a trabajar esos proyectos. Sabemos por dónde ir, ¿sí? Tenemos nosotros la capacidad de llevar un proceso, ¿sí? A la culminación, ¿sí? De un proyecto. Entonces, me parece mucho y me parece muy conveniente todos estos procesos. Bueno, haré esa sugerencia, muchachos, cuando en finalización de la materia, ¿sí? Que hay una reunión de profesores, yo creo que harán virtual, ¿sí? Y aportaré eso, entonces me parece muy bueno que, que una universidad pues dé una especialización, una maestría sobre esto. Sí, pues yo digo que para competitividad con otras universidades. Pero bueno, eso más adelante se verá, muchachos. Entonces, sigamos con esto. Procesos de dirección de proyectos. Para un proyecto de éxito, el equipo del proyecto debería, ¿sí? Seleccionar los procesos apropiados, ¿sí? Utilizar un enfoque definido que se pueda adaptarse para cumplir con los requisitos, establecer y mantener una comunicación. Eso es lo esencial sobre un proyecto, ¿sí? Que todas las partes estén comunicadas en los procesos que se realicen, cumplir con los requisitos, ¿sí? Para satisfacer las necesidades, las expectativas de los interesados del proyecto, equilibrar las restricciones eh, contrapuestas relativas al alcance del cronograma, presupuestos, calidad, recursos, riesgos, bueno, todo ese proceso que se maneja. Una de las carreras, digamos así, sin demeritar nuestra carrera, muchachos, es la ingeniería industrial. La ingeniería industrial trabaja muchísimo esto de los proyectos por los tiempos. ¿Ok? Entonces, ellos manejan muchísimo este aspecto de dirección de un proyecto. ¿Listo? Pues no sé los que ya son ingenieros industriales, porque aquí hay varios que tienen varias carreras. Entonces, me dirán si sí o si no. ¿Ok? Procesos de dirección de proyectos, como les decía, son 49 procesos que agrupan 5 categorías del conocimiento como grupos de procesos de dirección de proyectos. Si ustedes investigan y ven los videos que he montado, ¿sí? Hay un video que dura 18 minutos, hay otro video que dura 15 minutos, que es una conferencia de una niña. Después habla un muchacho de hora y 45 minutos explicando lo de PMI, ¿sí? Entonces, y todo habla de lo mismo, ¿sí? Todo habla de lo mismo, sobre los 49 procesos, sobre las categorías, sobre los grupos que hace cada uno de esos procesos en nuestro libro, ¿sí? Bajo esa guía, ¿listo? Grupos de procesos de inicio, grupos de procesos de planificación, grupos de procesos de ejecución, monitoreo y control, procesos de cierre. Entonces, cada uno de esos grupos lleva unas tareas específicas que se deben trabajar, ¿ok? O es la evolución de esos grupos, ¿listo? Entonces, uno como jefe de proyectos o director de proyectos, ¿sí? Encargado del direccionamiento de cada uno de estos, oiga, me aburrí de la palabra procesos, de cada uno de estos grupos, ¿sí? Debemos tener en cuenta ese orden, ¿sí? Ese crecimiento diario de cada una de las actividades que se acaban, que ayudan a la culminación de cada proceso
para terminar nuestro proyecto final. ¿Listo? Proceso de dirección de proyectos, pues tenemos nuestra estructura, ¿sí? De nuestro proyecto direccionado a terminarlo, ¿sí? Iniciando el proyecto, el patrocinador, bueno, eso ya es cosas aparte, entradas al proyecto, las limitaciones de un proyecto que tiene desde lo que es la entrada hasta el final. Todo eso tiene un proceso, como ahí sí nos dicen las fases de nuestros proyectos, ¿ok? Entonces, debemos tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque el transcurso del proyecto o la evolución del proyecto de cada uno de los casos o de las partes que tiene nuestro proyecto, pues siempre se va a ver acrecentar. Si nosotros no ponemos límites en esos procesos, pues nunca vamos a tener nuestro proyecto final, ¿ok? Entonces, ¿por qué se hace más conveniente o los ejemplos más convenientes de proyectos o dirección de proyectos es en la construcción? ¿Sí? En los procesos de la construcción se llega a un límite, empieza con un lote al terminar con un edificio. Entonces ya va direccionando la finalidad que es entregar un edificio con tantos pisos establecidos sobre las normas de edificación, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros como ingenieros de sistemas, estos proyectos de software, como nos hablaba nuestro compañero, pues es más complicado, ¿sí? Y tiene bajo unos límites, digamos así, unos tiempos determinados, porque la creación de un proyecto, de una herramienta de software, ¿sí? Es más rápido porque pasa la necesidad. Si la necesidad, digamos así, del proyecto que estamos creando, eh, muere, digamos así, muere ese proceso, pues nuestro proyecto pues ya no tiene ningún valor. Y todo ese dinero que se ha gastado bajo en ese proyecto, pues ¿a quién se lo van a pedir? Pues imagínense qué problema que se comporta en esos proyectos de, de desarrollos de software, ¿ok? Entonces debemos tener cuidado con eso porque son tiempos determinados sobre esos proyectos, ¿listo? Volvemos otra vez a nuestro libro. 10 áreas del conocimiento. Debemos tener en cuenta que todo ese comportamiento que tiene este libro bajo la gestión de proyectos, ¿sí? Es un estudio que se ha realizado, ¿sí? Específicamente a los pasos para llegar a la culminación de un proceso o a la comunicación de un proceso, a la culminación perdón, nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar, empezamos con la integración, primero la agrupación de nuestras ideas, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones, interesados, bueno. Entonces, todo esto, muchachos, tiene unas plantillas específicas para todas estas tareas, ¿listo? Entonces, el alcance lleva una cantidad de documentación que lo debe conocer nuestro director de proyectos, siendo nosotros los directores del proyecto, bajo todos esos procesos, muchachos, de llegar de el pasado, presente y futuro de nuestro proyecto. ¿Ok? Áreas del conocimiento, pues lo que decíamos, todo nuestro proceso o grupos de procesos que tengamos ahí, nos hace o un direccionamiento a nuestra gerencia de proyectos. La integración, el alcance, el tiempo, costo, calidad y los 10 áreas del conocimiento que tiene nuestro proyecto, nuestro grupo de procesos que tiene nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, digamos así, esas áreas del conocimiento se aplican en cada uno de nuestros procesos o actividades para culminarlas a nuestro proyecto final, ¿listo? O al resultado final de nuestro proyecto. Objetivos de un proyecto que tenga la calidad requerida, ¿sí? Que tenga el alcance adecuado, que se ejecute con el costo presupuestado, que se ejecute con el tiempo establecido y bajo los niveles que se da nuestro proyecto o lo impuesto por la empresa.
Y hay muchos elementos que trabaja estos objetivos de proyectos o todo esto de gerencia de proyectos, ¿sí? Vamos a trabajar bajo unas especificaciones, un ejemplo, el UML, lo que es Project, ¿sí? Todos son requerimientos que se trabajan bajo un orden específico para cumplir una tarea específica. Entonces, todo eso, todos esos programas, todas esas ayudas ayudan a tener en cuenta nuestra combinación y el cumplimiento de todas nuestras ideas para terminar nuestro proyecto. ¿Ok? El gran triángulo, restricción tradicional, eh, tiempo, alcance, costo y la calidad. ¿Listo? Y saliéndonos del tema sobre estos procesos, uno toma esto en la vida real o en la vida cotidiana uno y tenga la seguridad que va a tener una vida muy ordenada en esos procesos. Si usted cualquier problema baja que tenga, trabaja sobre un determinado tiempo, costos y todo lo referente a todo ese proceso, tendrá la solución de ese proceso. Ok. Ay. Perdón. Ay. Estaba clavando un. Bueno, continuemos. ¿Cómo iniciar un proyecto? El contexto de iniciar un proyecto es la idea, la necesidad bajo lo que se va a trabajar. Entonces, hay crear mejoras, operar productos procesados o servicios que se necesite, cumplir requisitos regulatorios legales o sociales, se puede trabajar un proyecto, satisfacer las solicitudes o necesidades de los interesados bajo un proyecto o una actividad, interpretar o intercambiar las estrategias de negocios o tecnologías que se convierten en un proyecto. Entonces, yo digo que un proyecto es cumplir o eliminar, ¿sí? Tareas antiguas en una empresa, ¿sí? Que podemos surgir, digamos así, y la gran discusión que teníamos los ingenieros de sistemas con los ingenieros industriales era eso, que los ingenieros industriales peleaban mucho era eh, por los tiempos de máquina, mientras que nosotros como ingenieros de sistemas trabajamos sobre lo que era software humano, ¿sí? Entonces, eso era una gran discusión pues no sé si en todas las universidades existía ese debate. ¿Listo? Entonces, y los motes que nos teníamos entre las carreras, eso era interesante. Bueno, aquí, digamos así, pues encontré, hay muchos muchachos, pero encontré un acta de construcción, ¿sí? De un proyecto, dependiendo de la necesidad que nosotros tengamos. Entonces, es muy parecida a la que nos entrega el libro, ¿sí? El PM Book, ¿sí? Sobre lo que es el acta de construcción de un proyecto. Y son pasos específicos oiga, dirá uno, bueno, eso todavía le falta muchísimo, pero son los estándares que se han realizado y son los estándares que la empresa recibe para trabajar sobre un proyecto. ¿Listo? Eso no es así de facilito como uno lo ve ahí. No, eso trae su documentación y es gigantesca. Ese es como la plantilla de la primera hoja, digamos así. Acta de construcción, el propósito del proyecto, los objetivos de habilidades del proyecto, los criterios del éxito asociados a nuestro proyecto, los requisitos de alto nivel, la descripción de alto nivel de proyectos. Bueno, todo eso es la documentación que yo les digo que va anexada a nuestra acta de constitución de nuestro proyecto, ¿listo? Entonces, debemos tener en cuenta eso. Bueno, dirán ustedes que nosotros como ingenieros de sistemas, ¿qué nos interesa esto? Pues verdaderamente, o yo lo tomo como que nosotros somos tan perfeccionistas para entregar un proyecto o a darle soluciones a los problemas, que si nosotros trabajamos todos estos niveles, ¿sí? Pues cumpliremos con lo que hacemos lo que hacemos nosotros como ingenieros de sistemas, solucionar problemas. ¿Listo? Entonces, es un orden que yo digo. Pues yo digo en mi persona. ¿Listo? Gestión de los interesados, pues identificar a los interesados de nuestro proyecto, hablar
sobre proyectos. Imagínense que las empresas hoy en día hacen las licitaciones. Perdón. Ahora sobre las licitaciones, entonces son creaciones. Mira, hoy en día hay empresas que roban esas ideas, hacen esas licitaciones para robar ideas. Y uno debe tener en cuenta todos estos procesos, muchachos. Entonces, y nos debemos curar dependiendo de la licitación que sea. Y eso hay unas normas, en Colombia hay unas normas para que las empresas liciten y las empresas mismas tienen códigos específicos para licitar. No es lo mismo licitar ingeniería de software, nuestra empresa de software, a una de construcción. ¿Sí? Entonces, son límites que ponen las empresas para esos códigos. Y espero que alguna vez ustedes han llenado un plan de compras, activos fijos y adquisición de equipos y piezas de mantenimiento. Bueno, eso sí, también puede hacer esos procesos o esas guías que hay ahí, ¿listo? Entonces, planificación del involucramiento de los interesados, gestionar el involucramiento de los interesados, monitorear el involucramiento de los interesados en estos procesos de nuestro proyecto. Entonces, debemos tener en cuenta eso, muchachos, atacar todas estas herramientas, pues para crear verdaderamente un proyecto que sea distinguido para las personas. Uno de los grandes, digamos así, espero que se acuerden, el gran desfalco que se hizo en la calle 26. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces no son tan viejos como yo. Pero uno de los proyectos que se licitaron y salió, y hay hermanos en la cárcel. Como digo, no hago propaganda a personas ni a políticos, sino que todavía están en la cárcel por la licitación que se hizo en la calle 26. ¿Sí? La calle 26 no es como la que conocíamos antes, pues bueno, saliéndonos del Transmilenio, pues hubo muchos problemas sobre esas licitaciones y muchas empresas pues descubrieron, porque no ganaron la licitación, descubrieron todo ese problema que había. Bueno, sí. No, es que no puedo hacer propaganda a personas políticas, ¿listo? Entonces, continuemos. Gestión de interesados. ¿Cómo desarrollar el plan de proyecto? Pues, como siempre o siempre lo he dicho, nosotros como ingenieros de sistemas tenemos los 100 ojos abiertos para solucionar los problemas. ¿Y de dónde vienen las soluciones de los problemas? Y como les decíamos, o les decía antes en todas las clases, viene desde el mínimo empleado hasta el gerente o el dueño de la empresa. ¿Listo? Entonces, digamos así, la práctica común por lo general es el no desarrollo de un plan de proyectos tomando en cuenta las necesidades del conocimiento, sino solo consideramos el tiempo y el costo. Eso es lo que hacemos nosotros, o la gente dice, no, un proyecto es muy fácil hacerlo. Sí, yo me encargo. ¿Por qué? Porque tenemos esa limitación, ¿sí? Que es tiempo y costo, ¿sí? No, todo eso lleva una gran cantidad de eso. Pero todo el mundo piensa que esto de crear un proyecto, de crear una solución para un problema, eso es diciendo, soplando botellas, como dicen allá. Entonces, no, eso tiene todo un proceso. Debemos quitarnos eso de la cabeza, ¿sí? Que esas áreas del conocimiento o ese estudio que se ha hecho es por algo, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta cada una de estas cosas, muchachos. No pensemos en tiempo y costo. Eso es lo primordial que aparece, o la mentalidad que nosotros tenemos, ¿ok? El plan de la dirección de un proyecto que incluye el alcance, el tiempo, el costo, la calidad, los recursos humanos que uno utilice sobre estos procesos, muchachos. Aquí hay un ejemplo, como yo les decía, Project, ¿sí? Nuestra enunciado del alcance de nuestro proyecto, o una plantilla sobre el alcance de nuestro proyecto. Entonces, eso es lo consumible, digamos así, de la creación de un proyecto, ¿sí? O el direccionamiento de los proyectos.
mm, que aparece las comunicaciones, riesgos, bueno, continúo con la diapositiva anterior, los riesgos, adquisiciones, interesados, integración, control, cambios, lecciones aprendidas, listado de verificación, matrices abastecimiento sobre cada proceso, registros de riesgos, bueno, entonces todo esto conlleva a un orden, a llevar a la culminación de nuestro proyecto o nuestra meta. Como les decía, ¿cuál es el futuro de la gerencia de proyectos, muchachos? Hoy en día, con nuestras tecnologías, ¿sí? Nuestros alcances tecnológicos, pues vamos a llegar al comportamiento de que todos esos procesos que son tan largos se hagan en una mínima parte. Un ejemplo que se está haciendo hoy aquí en la empresa donde estoy trabajando, ¿sí? Es cuando se enfríe la lava en que bajo lo que son drones se está haciendo un estudio en dónde se va a colocar, si se puede aprovechar, bueno, ¿qué no están haciendo? Y es un proyecto nuevo de nuestra empresa, ¿sí? El aprovechamiento de los grandes espacios donde donde pasa la lava, ¿sí? Ese aprovechamiento, cómo se puede trabajar. Entonces, están creando un nuevo proyecto del aprovechamiento de la lava, de cómo planificar la lava para el servicio de nuestras celdas solares. ¿Ok? Entonces, pues un ejemplo de un proyecto futurista, digamos así, con nuestra nueva tecnología que existe hoy en día. ¿Listo? Como les decía, el modelamiento de la información de la construcción, pues aparece el 3D, 4D, 5D, bueno, todos los diseños, el diseño de software ya direccionado específicamente a nuestros proyectos, todo esto es lo que conlleva el paso a paso, ¿sí? De encontrar una solución a nuestro proyecto. Bueno, sí, señor. Que no puedo hacer propaganda, gracias por el comentario. Listo, entonces, ese es el futuro, eso es lo que nosotros como ingenieros de sistemas debemos tener o implementar todos estos procesos, ¿ok? Pues a la tecnología, ¿quién viene? A nosotros como ingenieros de sistemas, y como les digo, muchachos, no nos encasillemos, ¿sí? No hagamos que nuestra vida como ingenieros de sistemas o el ciclo de vida del ingeniero de sistemas colombiano se encasille en arreglar computadores y choferear software, ¿sí? Sino en la nueva creación de proyectos, ¿ok? Entonces, y la idea no es por echarme rosas ni flores, pues la idea de la construcción de nuevas áreas, aprovechando la lava, pues fue un grupo que estamos trabajando y nos salió esa idea. Y oiga, y no se podrá trabajar y aprovechar ese proceso, que no sé qué, esos campos, ya que el campo es de nosotros. Bueno, pues son ideas que miren que aparece un nuevo proyecto. Entonces, debemos tener en cuenta, y miren, todos somos ingenieros de sistemas o administradores de sistemas, como los llaman acá uno. ¿Sí? Bueno, eso ya es BC virtuales de construcción, del BIM de la construcción, o ya son herramientas que uno trabaja sobre estos procesos. ¿Listo? Hoy en día, imagínense, anteriormente nuestros reconocimientos del WIS, perdón, ¿sí? De nuestras empresas de, de localización, ¿sí? Anteriormente, Colombia, bueno, todos los países para hacer esa herramienta de software, ¿sí? No, se estaban pagando por los mapeos, entonces le pagaban a uno, oiga, en mi programa no aparece este mapa, o no aparece esta localidad, entonces uno iba y con una herramienta arrastreaba, iba por todas las cuadras y quedaba mapeada en el software. Entonces, eso fue una de las evoluciones que hoy en día se ha creado, digamos así, Waze en este proceso.
o para un ejemplo, que conozcamos Waze es una de esas herramientas que fue creada por todas las personas para el cumplimiento de lo que hace ella, ¿sí? Eh, las que le manejan a uno qué ruta mejor para no encontrar los trancones y todos estos procesos, es creado bajo estos proyectos de limitar tiempos, digamos así. Entonces, la evolución, como les digo, la evolución de cada proyecto va culminando en nuestros procesos de evolución. ¿Sí? Como lo dice, movilidad y colaboración digitales, hoy en día es una herramienta a pedir de boca, ¿sí? Los datos que uno quiere ya vienen registrados o ya hay programas que hacen esos procesos, entonces ya uno puede utilizar todas esas herramientas para culminar nuestros procesos, pero eso ya viene en el área de costos. Entonces, Internet de las cosas, pues hoy en día el Internet de las cosas nos da lo que todos los procesos, todas las herramientas bajo eso. Si el Internet de las cosas estuviera con los cuentos de las puentes de las 26, pues imagínense, no hubiera pasado tanto problema y no se hubiera perdido tanto dinero. ¿Listo? Diseño de construcciones preparados para el futuro. Como les decía, las maquetas hoy en día de la creación en 3D, 4D, eso hay infinidades de herramientas para eso. ¿Sí? Entonces, una de las materias que yo dictaba en el colegio era trabajar, hay un programa muy manual para los niños, ¿sí? Que era hacer, es que no me acuerdo ahorita cuál era el nombre del programa, pero era crear su propio cuarto y después del cuarto empezábamos a crear sobre lo que era su casa. ¿Sí? Entonces, detalladamente eran los puestos de trabajo y eso. Pues en la universidad también mandaba a hacer que me entregaran el proyecto final, que me lo entregaran sobre este programa. Entonces, era muy bueno conocer este programa. Si me acuerdo, se los montaré. Y me gustó esta frase, ¿sí? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Okay? Albert Einstein, me gustó esa frase porque tiene toda la razón, ¿sí? Entonces, pongámonos esa frase en la cabeza como ingenieros de sistemas, ¿listo? ¿Algún aporte, inquietud sobre el tema, muchachos? Voy a dejarte compartir y podemos hablar. La grabación, profe, la paró. No, todavía no. No, hagamos intervención sobre el tema. No, todavía no. Ninguna. Todo claro, muchachos. Preguntas, inquietudes que tengan.